Buenos días, esta es la clase número 5 del módulo 3 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. Como ya vimos, al realizar nuestros experimentos tenemos datos que provienen de unidades experimentales. Estas unidades experimentales pueden pertenecer a un grupo donde todas las unidades tienen las mismas propiedades o pertenecer a dos o más grupos con propiedades diferentes. En nuestro esquema que venimos manejando, nuestros datos pueden provenir entonces de un grupo o más de un grupo. En general, cuando tenemos un grupo, lo que podemos hacer de él es una descripción, básicamente, calculando la media, la mediana y algunas de las estadísticas que conocemos. Cuando tenemos más de un grupo, la mayoría de las veces lo que deseamos es comparar los grupos entre sí para ver si alguno de los tratamientos o propiedades de cada grupo hace que los valores de las estadísticas sean diferentes. Así, en general, formulamos tres preguntas básicas. ¿Los grupos que estamos manejando son iguales o diferentes? ¿Existe asociación entre variables y grupos? ¿La correlación entre variables es igual en los diferentes grupos investigados? Puede haber otras preguntas, pero estas son preguntas fundamentales. Este esquema que tenemos acá es un mapa conceptual de cómo venimos trabajando en este módulo. Habitualmente nosotros tenemos datos que pueden ser de tipo cualitativos o cuantitativos. Cuando son cuantitativos, como vimos, el primer ensayo que hacemos es un test de normalidad que nos puede indicar si la población es normal o no. Y luego un test de homogeneidad de variancia que nos puede decir si las varianzas son homogéneas o no. Si las varianzas no fueron homogéneas o el test de normalidad arrojó que no es normal, la comparación se hará a través de test no paramétricos. Si los datos que nosotros tenemos son dos muestras, nos preguntaremos si son apareados o no, y en función de si los datos son apareados o no, aplicaremos diferentes tests. Esta parte la vimos en las clases anteriores de este módulo, y generamos este esquema con diferentes recorridos de acuerdo a nuestros datos. En esta clase seguiremos ampliando este esquema y agregando nuevos tests. Entonces, lo que vamos a ver primero es la comparación de una muestra con un valor bibliográfico o de otro investigador o un valor que nos hemos imaginado por alguna causa. Por ejemplo, tenemos un grupo de datos, de un grupo de unidades en que medimos una variable y queremos comprobar, por ejemplo, si la media de esos datos discrepa o no de un valor determinado. Es decir, el objetivo es comparar una muestra con un valor que tomamos de referencia. Entonces, en nuestro esquema nosotros tenemos un conjunto de datos, tenemos una sola muestra y lo que queremos es comparar las estadísticas de esa muestra con algún valor fijo de esa estadística. Lo que tenemos que analizar es si estos datos tienen distribución normal o no. Entonces, cuando vamos a comparar, tenemos una sola muestra, lo que tendríamos que ver primero es la distribución. Si la distribución es normal, obviamos el test de homogeneidad de variancia porque estamos trabajando con una sola muestra y directamente caeremos en las pruebas t-student, que utilizaremos la t-student con el parámetro pair en false. Esto nos permitirá afirmar o rechazar la hipótesis de que una estadística de nuestra muestra es igual o es diferente a un valor que hemos tomado de la bibliografía o de algún otro sitio. Siguiendo con este mismo esquema, si hubiéramos tenido un grupo de datos que queremos hacer la comparación, pero la distribución no hubiera sido normal, también vamos a obviar el test de variancias y directamente aplicaremos el test de Wilcoxon. Independientemente de que nuestros datos hayan tenido distribución normal o no, llegaremos a una conclusión, ya sea aplicando t-student o aplicando el test de Wilcoxon, el Wilcox test. Recuerde que el Wilcox test en realidad es el que se conoce como test de Mann-Whitney.
Entonces, cualquiera sea el caso que hayamos elegido, ya sea no paramétrico o paramétrico, luego sí existe diferencia entre nuestra muestra y el valor de referencia. Podemos realizar el ensayo de potencia, es decir, con qué potencia estamos dando nuestra conclusión. Veamos ahora la comparación de más de dos muestras de datos. Por ejemplo, tenemos 3 grupos experimentales con diferentes tratamientos y nuestro objetivo es demostrar si existe o no diferencia entre los diferentes tratamientos. Por ejemplo, tiene 3 grupos de personas, uno come una dieta baja en calorías, otra una dieta normal en calorías, otra una dieta alta en calorías, y usted tiene los pesos de esos grupos y quiere comparar si el tipo de dieta ingerido influye sobre el peso. Entonces, ¿cómo viene nuestro razonamiento? Nosotros tenemos una serie de datos, son datos cuantitativos, evaluamos la distribución de probabilidad. Si la distribución de probabilidad nos da normal, evaluamos las variancias. En este caso vamos a tener más de 2 grupos, y si esas variancias son homogéneas, caeremos en test paramétricos. Por el otro lado viene nuestro razonamiento paralelo. Estamos analizando más de 2 muestras. Igualmente nos tenemos que preguntar si las muestras son apareadas o no, es decir, dependientes o independientes. Si las muestras son independientes, caemos en los test desapareados. Entonces, si las muestras son independientes y habíamos elegido un test paramétrico, vamos a utilizar la función AOP, es decir, un análisis de la variancia a un criterio, para evaluar si el tratamiento aplicado arroja diferentes valores de nuestra variable en los grupos estudiados. Ahora, si a pesar del test de normalidad, dar varianzas homogéneas, no hubiéramos tenido que los datos en realidad eran apareados, es decir, datos dependientes, en este caso aplicaremos un análisis de variancia conocido como repeated measure. En cualquiera de los dos casos, ya sea que tenemos muestras independientes o dependientes, si existen diferencias entre los grupos como consecuencia del tratamiento, aplicaremos el test de potencia y sacaremos la potencia de nuestro ensayo. Muy bien. Si cuando analizamos el test de distribución de probabilidad nos hubiera dado que no es normal, o bien nos hubiera dado que es normal, pero cuando las variancias las analizamos son no homogéneas, en cualquiera de las dos situaciones vamos a terminar cayendo en los test no paramétricos. Entonces, si teníamos más de 2 muestras de datos y los datos eran independientes, vamos a aplicar lo que se conoce como test de Kruskal-Wallis, que en R se llama Kruskal test. Mientras que si los datos que estamos analizando son apareados, las muestras que tenemos son apareadas, vamos a aplicar el test de Friedman. En cualquiera de los dos casos, si hallamos diferencia, se puede hacer el ensayo de potencia. Entonces, este es el panorama para hoy. Es comparar una muestra contra un valor de referencia, que puede ser utilizando un test paramétrico o un no paramétrico. Y después, comparar los efectos de tratamientos sobre más de 2 grupos de muestras, dependientes o independientes, por vía paramétrica o no paramétrica, que nos determinará 4 ensayos distintos. El análisis de la variancia un criterio, el análisis de la variancia con repeated measure, Kruskal-Wallis y el test de Friedman. Bueno, muy bien, manos a la obra. Vamos a comenzar nuestro trabajo con la parte numérica. Bueno, muy bien. Acá ya estamos en la consola de R, ya he arrancado dentro del espacio de trabajo, y en esta clase trabajaremos con un archivo, como siempre, módulo 3, clase 5, donde tenemos la tabla de contenidos y los códigos que vamos a ir desarrollando. Vamos a cerrar. Por otro lado, tenemos una tabla llamada tabla R35, que tiene en su interior 6 tablas. La R351, 352, 353, 354, 355 y 356. Muy bien, la vamos a eliminar. Yo ya las tablas estas las cargué en el espacio de trabajo. Acá tenemos entonces tabla R351, ahí la tenemos, la 352, la 353, 354,
5 y 3, 5, 6. Ya he hecho las auditorías correspondientes y tengo los datos de alguna manera archivados. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con nuestro análisis del día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es los tests que corresponden a la comparación de una muestra contra un valor determinado. Entonces, para esto vamos a trabajar con una de las tablas que hemos dado aquí. Entonces, lo que vamos a trabajar en primer lugar es con la tabla R351. Esta tabla tiene valores de fosfato medido en 20 muestras y nosotros lo que queremos ver con esto es si estos valores que tenemos de fosfato difieren o no de un valor 1,2. Vamos a anotar acá. Yo tengo un valor 1,2 que corresponde a la media de fosfato en agua, que lo puedo haber obtenido quizás de otro investigador, de la bibliografía. Entonces yo digo, bueno, mi muestra de datos, ¿tiene una media que discrepa de 1,2 o no? Entonces, con los análisis, con el esquema que hemos hecho, tenemos una sola muestra, quiero compararlo con la media, lo primero que tengo que ver es si la distribución es normal o no. Entonces voy a aplicar el Shapiro Test para la tabla R351 fosfato. Aplico el test de Shapiro, me da mayor de 0,05, con lo cual digo que mi muestra tiene distribución normal. Si mi muestra tiene distribución normal, directamente lo que tengo que ir a hacer ahora es aplicar el t-test. La aplicación del test es relativamente sencillo, porque ya lo conocemos. Entonces, ¿cómo se resuelve? Una de las cosas que tendríamos que ver es la siguiente. ¿Cuánto vale la media de los valores que estoy analizando? Tabla R351. Tabla R351, peso fosfato. 0,9115. Es evidente que nuestro valor medio es más chico. Pero yo a simple vista no podría decir, sí, es más chico la media de nuestra muestra con respecto a 1,2. Para eso voy a hacer el test. El rango, vamos a sacarlo de acá, el rango de nuestros datos, es decir, el valor menor y el mayor, es bastante ilustrativo también. Fíjense, todos nuestros datos, los datos de la tabla 351, están comprendidos entre 0,6 y 1,2. El valor con el cual lo estoy queriendo comparar es 1,2. Por lo tanto, la media nuestra, que es 0,915, evidentemente es más chica que 1,2, porque acá 1,2 sería el límite superior. Entonces, eso es importante a la hora de que yo vaya a escribir la función. Entonces, ¿cómo es la función que vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar t-test, que ya lo hemos utilizado. Nosotros el t-test lo utilizamos, o t-studio lo utilizamos para comparar dos muestras. Entonces, acá una de las muestras que tenemos es nuestra muestra, tabla R351, peso fosfato. La otra muestra, que es I, la vamos a indicar como null, o sea, no hay datos. Alternative. Alternative es un argumento que puede tomar tres valores: two-sided, greater o less. Nosotros acá vamos a tomar el valor less. Puede ver más explicaciones en el apunte. ¿Por qué uso el valor less? Porque yo en realidad, por lo que analicé del rango de mis datos, que estaba por acá, y la media de mis datos, evidentemente a mí me conviene probar la hipótesis si la media de mi muestra es menor, no que es diferente, sino que es menor a 1,2. Usando estos valores, que son a veces difíciles de comprender, pero utilizándolo lo vamos a ir interiorizando, el buen manejo del argumento alternative
permite que nosotros podamos aumentar mucho la potencia de nuestro ensayo. Entonces, acá vamos a usar less. Luego tenemos el argumento mu. ¿El argumento mu qué es? Mu es 1,2, es el valor con el cual yo estoy intentando comparar la media de mi muestra contra 1,2. Y después, confidence level, que vale 0,95. Esto si no lo ponemos, 0,95. Si no lo ponemos, el valor 0,95 es el valor default. Pero lo pongo para que lo vayamos entendiendo. Confidence level 0,95 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de error tipo 1. Es decir, si nosotros decimos que trabajamos con un nivel de confianza de 0,95 es porque nuestro error de tipo 1 es de 0,05. Entonces, si he cargado todo adecuadamente, doy Enter y acá me dice One Sample Test. O sea, esto es un t-test para una muestra. Y acá me da el p-value. El valor de p-value, o sea, el error de tipo 1, es 6 millonésimas, ¿vale? Es un valor extremadamente pequeño, muchísimo menor de 0,05. Entonces, en este caso, mi conclusión que sería que la media de mi muestra es significativamente menor que el valor 1,2 que encontré en algún paper o que me comentó algún investigador. Muy bien. Vamos a ver ahora la potencia de este ensayo. La potencia la vamos a hacer con el paquete que tenemos PWR. Cargamos la biblioteca y vamos a calcular la potencia de nuestro ensayo. Es decir, rechazamos la hipótesis de que no había diferencia entre nuestra media y el valor 1,2, quedándonos con que sí, es menor nuestro valor, pero ahora quiero ver con qué potencia lo dije. Entonces lo que tengo que calcular es la magnitud del efecto, el effect size, que lo llamamos EZ. ¿Cómo lo calculamos? Es el valor absoluto, lo puedo hacer sin valor absoluto, pero mejor es el valor absoluto de la media de nuestros datos, tabla R, 351 peso fosfato, que son los datos que tengo, menos 1,2, que es el valor con el cual estoy comparando. Y a esto lo divido por el desvío estándar de la tabla R, 351 peso fosfato. Si lo compara va a observar que es la misma función que utilizamos con pequeñas variaciones, porque uno de los datos es un valor constante, que utilizamos cuando calculamos el efecto en la clase anterior. Entonces, con esto calculo EZ, que es la magnitud del efecto. Veamos, EZ vale 1,54. Este número, cuanto más grande, me está indicando de que es mayor la diferencia entre las cosas que estoy intentando comparar. Y ahora voy a utilizar la función PWR t-test, que es la misma que usamos los otros días. Esta función tenía básicamente 4 argumentos. N, que es el número de datos, pot, que es la potencia, D, que es el effect size, o el tamaño del efecto, y el nivel de significación, o error de tipo 1, que figura como sig level. Entonces, como N, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el número de datos que tiene nuestra tabla. Para recordar un poco, el número de datos lo vamos a calcular utilizando la función nrow. O sea, si yo aplico nrow a tabla 351, me va a dar el número de datos que tiene. D, que es la magnitud del efecto, ya lo tengo calculado, está acá asignado a EZ, entonces si coloco EZ, D va a tomar ese valor. El nivel de significación lo vamos a fijar en 0,05. Y lo que me interesa conocer es la potencia. Como lo que me interesa conocer es la potencia, lo dejo en null. Y luego el argumento type. El argumento type tiene dos opciones, la verán en el apunte. La que me interesa acá es one sample. ¿Por qué one sample? Bueno, porque tengo una sola muestra, si no sería two samples. Cuando lo usamos la otra vez, no lo especificamos porque two samples es el valor default. Entonces acá le tengo que especificar que era solo para una muestra. Y alternative, en este caso vamos a utilizar two-sided, porque no me puedo jugar o no me da la cabeza para entender si acá tengo que pensar con un valor mayor o menor, como sí lo pude deducir en el test anterior.
Entonces, cuando uno está en duda, si no sabe si lo que tiene que comparar es algo que es mayor o algo que es menor, por lo menos dice, bueno, lo voy a calcular a ver si es diferente. Y cuando le pongo el argumento para que me lo compare para ver si es diferente, lo que tengo que escribirle es esto, two-sided. Entonces, si tengo todos los paréntesis bien, ahí lo ejecuto. Entonces me dice, bueno, yo tengo mi muestra 20 datos, la magnitud del efecto 1,54, el nivel de significación es 0,05 y la potencia de mi ensayo es casi 1, 0,999. Entonces, ¿qué concluyo acá? Concluyo que la media de mis datos es significativamente menor que 1,2, con un nivel de significación de 0,05%. Y tengo una probabilidad de 1, casi una probabilidad del 100% de que lo que estoy diciendo es cierto, que es lo que me está indicando el valor de la potencia. Muy bien. Vamos a ver ahora el caso siguiente. En el caso siguiente vamos a utilizar la tabla R352. La tabla R352 también son mediciones de fosfato, son 18 datos. Ya hicimos la auditoría de esto, vamos a ver qué media tiene. Tabla R352, peso fosfato, ¿no? Tiene una media de 0,57. Otra vez, lo que quiero en este caso es comparar si el valor del fosfato que yo tengo difiere o no de 1,2. Lo mismo que antes. Yo tengo otra muestra y quiero conocer si coincide con ese valor 1,2 que dicen otros investigadores o que leí en la bibliografía. Entonces, otra vez lo que tengo que hacer primero es aplicar el test de normalidad, Shapiro Test, tabla R352, peso fosfato. Lo aplico, me da 0,008, es decir, menor a 0,05. Esto me permite decir que mi muestra no tiene distribución normal. Si mi muestra no tiene distribución normal, no puedo aplicar el test que hicimos antes, porque ese test era para una distribución normal. Entonces, debo aplicar un test no paramétrico. Y hacia allá voy. Entonces, vamos a calcular el rango de nuestros datos. Tabla R352. No es rango, recuerde, siempre todas las veces lo he escrito mal, range. El rango es de 0,13 a 1,90. La media es 0,57 y yo quiero comparar si este 0,57 es igual, o mejor dicho, discrepa o no de 1,2. En el caso anterior era evidente que la media de mis datos era menor que 1,2, pero acá no es tan evidente porque el rango abarca hasta 1,2. Entonces, en el argumento que usábamos hoy, alternative, que usábamos less, acá voy a usar a dos colas, two-sided. Entonces, bueno, muy bien. Como estoy en un test no paramétrico, voy a utilizar el Wilcox test. El Wilcox test, ¿qué voy a comparar? Tabla R, 352 peso fosfato, que es nuestra muestra. El valor I lo voy a fijar en null, porque no tengo una sola muestra. Como le dije, alternative lo voy a fijar en two-sided. Ya entenderemos alguna vez qué quiere decir esto, pero en definitiva yo fijo alternativa en two-sided cuando lo que quiero comprobar es si mi dato difiere o no. Y me abstengo de arriesgarme a decir si es mayor o es menor. Luego, ¿con qué lo quiero comparar? Con un valor mu de 1,2. Paired lo vamos a poner en false, porque acá no hay apareamiento. Pero si no lo pongo sería lo mismo porque ese parámetro está por default en false. Después, confidence interval lo vamos a poner en false, no queremos el intervalo de confianza. Y confidence level, que habíamos visto es 1 menos el nivel de significación, en 0,95. 0,95. Magnífico. Entonces, ejecuto el test y acá evidentemente hay varios errores. Acá dice, no hay errores, son warning. Entonces, acá ejecuté el test y me dice
el p-value es 0,0011. Esto me está indicando que hay una diferencia significativa. Esto, lo que me dice acá, me dice true location is not equal to 1,2. Esto lo que me está diciendo es que mi muestra tiene un valor central de su distribución que no coincide con 1,2 y el error de tipo 1, o sea, el p-value, es bastante menor a 0,05. Es decir, que rechazo la hipótesis nula y me quedo con la hipótesis alternativa, que sería que mi muestra no tiene un valor central, una media o una mediana, en este caso se llama correcto una mediana porque estamos en test no paramétrico, que coincida con 1,2. Ahora, como siempre, viene nuestra potencia. Entonces tenemos que calcular el effect size. El valor del efecto lo calculamos primero con la función valor absoluto. Le vamos a calcular la mediana de la tabla R 352 peso fosfato. Calculamos la mediana porque recuerde que la media es de una distribución normal. Menos 1,2. Y a eso lo dividimos por el desvío estándar, lo mismo que hicimos antes, de la tabla R 352 peso fosfato. Bueno, ahí estamos. Entonces, acá está faltando un paréntesis al parecer. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Control C. Z, el valor absoluto. La mediana. Acá me faltó sacar. La mediana menos 1,2. Ahora sí. Entonces, el factor, el effect size es 1,56. Ya tengo la biblioteca PWR, entonces uso PWR y test. Entonces a n le asignamos lo mismo, sería n row, porque quiero saber cuántos datos. Sabemos que son 18, pero bueno, lo vamos a asignar de esta manera. Tabla R 352. A D, que es el effect size, ya lo tengo en la fórmula calculado acá. Entonces va el effect size. El nivel de significación, si no lo especificara sería lo mismo, pero lo vamos a 0,5, pero podría poner otro valor, en este caso 0,05. Power es lo que queremos calcular, entonces eso queda en null. Magnífico. Entonces, ahora ejecutamos el test. Me falta alternative two-sided, mal escrito acá, y ahí tenemos, me dice, tengo 18 datos con una magnitud de efecto 1,56, el nivel de significación de 0,05 y la potencia de mi ensayo prácticamente también es 1. Quiere decir que rechacé la hipótesis nula con una probabilidad de error de tipo 1 bajísima, o sea que está bien rechazada, pero encima está bien aceptada la hipótesis alternativa, en la cual la mediana de nuestros datos es diferente de la mediana propuesta. Bueno, muy bien. Acá terminamos la comparación de algún valor central o alguna estadística central que describa una muestra con un valor de referencia. Ahora vamos a volver para acá. Ahora lo que vamos a trabajar, supongamos que tenemos datos y tenemos más de 2 muestras de datos. O sea, acá vamos a entrar en la comparación de más de 2 muestras de datos. Entonces acá tenemos 2 caminos que analizar. Si esas 2 muestras de datos son datos apareados o no, y a su vez si esos datos son cuantitativos y si tienen distribución normal y si sus varianzas son homogéneas. Entonces ese es el caso que vamos a analizar ahora. Entonces, esto vamos a trabajar con la tabla R 353. La tabla R353 tiene 30 unidades. Las primeras 10 unidades corresponden a un tratamiento A, las otras a un tratamiento B y la otra a un tratamiento C. Y acá tengo el peso. O sea, supóngase que son 30 ratas a las que le he aplicado tratamientos A, B y C y tengo pesos distintos. Entonces yo lo que quiero ver es si estos tratamientos aplicados influyen sobre el peso. Entonces, ya hice, lo que tengo que hacer ahora es, tengo mis datos. Lo primero que tengo que decidir son apareados o desapareados. Estos son datos desapareados. ¿Por qué? Porque la rata 10
Por ejemplo, le apliqué el tratamiento A y tiene este peso, no es la misma rata 11 a la que le apliqué el tratamiento B, son todas ratas distintas a las que le apliqué tratamientos distintos. Entonces, estamos en esta situación de datos desapareados. Lo que tengo que ver ahora es si mi muestra tiene distribución normal o no la tiene. El caso que vamos a ver ahora tiene distribución normal, pero vamos a recordarlo cómo se hace. Lo que tengo que hacer es analizar el Shapiro test para la tabla R353, analizar el peso. Pero ¿qué pasa? Primero, ahora tengo que analizar dentro de esa tabla R353, peso, tratamiento, igual a. Es decir, ¿qué estoy haciendo con este código? Estoy tomando de la tabla R353 valores de peso, pero solo de aquellos animales cuyo tratamiento es A, y lo que estoy viendo es si eso tiene distribución normal. Le aplico el Shapiro test, me da mayor de 0,05, digo sí, el lote A tiene distribución normal. Ahora, edito lo de recién, acá le cambio a B, me da 0,09, mayor de 0,05, digo el tratamiento B también tiene distribución normal, y me voy al C, 0,41 también tiene distribución normal. Entonces, pasamos la primera parte, que es la distribución. Es decir, nuestros datos son cuantitativos, analizamos distribución y distribución normal. Ahora tenemos que hacer el test de homogeneidad de variancias. El test de homogeneidad de variancia es el Bartlett test. Este test, ¿cómo se escribía? Es bastante largo, pero es sencillo. Es una lista, en el cual voy a listar los tres grupos. ¿El primer grupo cuál es? Miren, lo puedo copiar de acá, vamos a ahorrar tiempo. El primer grupo es este. Tabla R353, peso para el tratamiento A. Entonces me ahorro de escribirlo. Vámonos para arriba. Lo copio. Muy bien. Vengo acá. Vamos a escribir de nuevo. Bartlett test. List. Y acá lo pego. Ese es el primer grupo. El segundo grupo vuelvo a pegar lo mismo, pero ¿qué tengo que cambiar? Acá tiene que decir B. Y el tercer grupo vuelvo a pegar lo mismo y acá tiene que decir C. De esta manera ganamos bastante tiempo. Es decir, lo que tengo acá es una lista de los pesos de la tabla 353 para el tratamiento A, los pesos de la tabla 353 para el tratamiento B y los pesos de la tabla 353 para el tratamiento C. Si todos los paréntesis están en condiciones, todo esto iría bien. Está faltando un paréntesis, sí, porque acá abrí, falta un paréntesis. Ahí está. Entonces, acá me dice, realizamos el test de Bartlett de homogeneidad de variancia y me da un valor, un p-value de 0,093. Si bien cercano a 0,05, es mayor de 0,05, con lo cual no rechazo la hipótesis nula, es decir, confío en que las variancias son homogéneas. Entonces, volviendo a nuestro esquema de trabajo, tenía distribución normal, tenía variancias homogéneas, ya estoy en los test no paramétricos, a su vez los datos eran desapareados, tendría que aplicar un análisis de la variancia. Y eso es lo que vamos a hacer para ver qué nos da nuestro ensayo. El análisis de la variancia lo que va a hacer es analizar si nuestros datos, si los datos de peso son influenciados por el tratamiento. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a la consola. La función que vamos a utilizar es la función AOP. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora entonces es aplicar la función AOP. La función AOP la vamos a asignar a un objeto que llamamos AOP tabla R353. ¿Qué queremos ver? Es qué efecto tiene el tratamiento sobre el peso. Y vamos a trabajar sobre los datos de la tabla R353. Entonces este es el código. Ahí lo apliqué y lo que vamos a ver ahora es el contenido de ese objeto. Hacemos un summary, AOP tabla R353 y nos da este resultado. Esta es la interpretación más sencilla de todo. Acá nos da una tabla que es una tabla de la variancia
y lo que nos está diciendo, la variabilidad de nuestros datos está explicado básicamente por el tratamiento y residual, que serían todas las otras cosas que pueden influir. Y lo que nos tenemos que fijar básicamente es en esto, que sería el p-value, que acá viene escrito de otra manera. Vemos que el p-value es del orden de menos 15, mucho menor del 0,05, con lo cual podemos concluir que los pesos de los animales dependen del tratamiento aplicado. O dicho de otra manera, los animales no pesan lo mismo en cada uno de los tratamientos. Y eso es lo que nos permite decir análisis de la variancia. Más adelante, lo que vamos a ver es cómo se calcula la potencia de estos ensayos, y también vamos a ver, porque uno dice, bueno, tengo 3 tratamientos, son distintos entre sí, pero ¿cuáles son distintos? A lo mejor no todos son distintos entre sí. Las comparaciones múltiples las veremos en otra clase para que no se nos haga tan pesado. Entonces, ahora vamos a ir a nuestro esquema nuevamente y nosotros teníamos una serie de datos que tuvieron distribución normal y las variancias homogéneas. Pero ¿qué hubiera pasado si la distribución no fuera normal o las variancias no fueran homogéneas? Tendríamos que haber ido a este test. Si vuelvo para atrás, si normal y homogénea y datos apareados, hacíamos el AOP, pero si los datos hubieran sido apareados, tendríamos que hacer un repeated measure. Y ese es el que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a trabajar para esto con la tabla R354. La tabla R354 muestra el peso de 10 ratas que fueron medidos a los 30 días, luego a los 35 y luego a los 40. Estos son claramente datos apareados, porque es el peso medido siempre a la misma rata a 3 tiempos distintos. Entonces, acá yo tendría que hacer los test de normalidad, test de homogeneidad de variancia, y en base a eso decidir. Con el fin de que no se haga muy largo, lo voy a dejar para que usted lo compruebe y viéndolo en el escrito lo ve claramente. Cuando yo analizo los 3 grupos, el de los 30, 35 y 40 días, me encuentro que no todos los grupos tienen distribución normal, por lo tanto esto me obliga, todos los grupos tienen distribución normal, pero son datos apareados, entonces esto me obliga a trabajar con el repeated measure, que vamos a ver cómo es el código para hacer esta comparación. Es muy parecido al anterior. Vamos a crear un objeto que lo vamos a llamar AOP, tabla R354, y a esto le vamos a asignar la función AOP. ¿Qué queremos analizar? El peso en función de la edad. Para nuestra tabla. Data igual tabla R354. Pero yo le tengo que indicar a OP que el dato peso está apareado en los animales, o sea, que hay un bloque determinado, o sea, el animal 1 lo medía a los 30 días, luego lo medía a los 35 y luego a los 40. Entonces, ¿eso cómo se hace? Se incluye un argumento que se llama error, en el cual le indico cuál es el elemento sobre el cual hago las mediciones, que es el número de rata. O sea, la rata es la que se repite. La medí a los 30, la medí a los 35 y la medí a los 40. Y a eso lo voy a dividir por la variable que es la que estoy midiendo. Entonces, de esta manera, yo le estoy indicando a R que estoy haciendo el análisis de la variancia apareado por la rata. Entonces, esto lo ejecuto y luego lo que le pido es un summary de AOP, tabla R354, y como de costumbre venimos acá, por ahora esta es la parte más importante, me da un valor menor de 0,05, con lo cual decimos que el peso de los animales no es el mismo a los 30 que a los 35 que a los 40. Ya veremos más adelante cómo compararlos. Ahora vamos a ir a la tabla R355. Esta tabla tiene, otra vez, unidades experimentales a las que apliqué 3 tratamientos y tiene el peso, parecido a lo que ya hemos trabajado antes. Pero acá estamos en esta situación. Cuando usted compruebe, yo no lo voy a hacer para que no se alargue el video, pero cuando usted compruebe va a ver o que las variancias no son homogéneas o que
no tienen distribución normal. Entonces eso me obliga a trabajar con test no paramétricos. En esta tabla yo he aplicado 3 tratamientos a ratas distintas, por lo tanto son datos independientes. Por lo tanto tengo más de 2 datos, tengo 3, son desapareados y son no paramétricos, entonces tengo que aplicar el test de Kruskal-Wallis, que vamos a ver cómo se aplica. Usted le dejo para que pruebe los supuestos de normalidad y, si es necesario, de homogeneidad de variancia. Entonces, el test es sencillo, es Kruskal test, que se lo aplico al peso en función del tratamiento para los datos de la tabla R355. Y ahí lo ejecuté. Entonces me dice el Kruskal-Wallis test y me da el p-value menor de 0,05. ¿Qué conclusión saco? Saco que los pesos de los animales entre los tratamientos son diferentes. Luego veremos entre qué tratamiento difiere más, o si entre todos los del tratamiento por ahí difiere 2 y no un tercero. Entonces esto sería un análisis que hacemos cuando no se cumple el test de homogeneidad de variancia o no se cumple el de normalidad. Nos queda el último caso, que sería esta situación. Volvamos para atrás. Yo tengo test no paramétrico, vengo acá, pero tengo mis datos ahora apareados. Cuando tengo mis datos apareados, lo que aplico es el test de Friedman. Es decir, sin supuesto de normalidad o homogeneidad de variancia, más de 2 datos desapareados, voy con el test de Friedman. Entonces, tenemos una tabla, que es la tabla R356. Esta tabla, ¿qué tiene? Parecida a la que ya hemos trabajado. Tiene pesos en función de la edad para 10 ratas, que le medí los pesos a los 30 días, a los 35 y a los 40 días. Acá vamos a probar los supuestos de normalidad y de homogeneidad de variancia. Usted va a poder comprobar que alguno de esos supuestos falló, por lo tanto me obliga a test no paramétricos. Pero aparte, como la misma rata es la que yo le medí a los 30, a los 35 y a los 40, esto está pareado. Entonces acá tengo que aplicar el test de Friedman. Vamos a ver cómo se aplica este test, cómo es el código. El test de Friedman se encuentra entre los test disponibles en los paquetes instalados, no hace falta un paquete especial. Entonces, Friedman test. Entonces, ¿qué explico acá? Voy a analizar la tabla R356 peso. Quiero ver cómo el peso es influido por los tratamientos. Entonces, groups, tabla R356, peso, edad. No por los tratamientos, sino por la edad. O sea, el test de Friedman le digo, primero le digo qué es lo que quiero comparar. Luego, ¿cuáles son los grupos? Los grupos son los grupos de las diferentes edades. Yo quiero comparar si el peso a los 30, a los 35 y a los 40 es diferente, si la rata creció o no creció. Y luego le tengo que indicar los bloques. ¿Los bloques qué es? El bloque, yo tengo un bloque que está formado por la rata 1. A la rata 1 le medí a la rata 1 le medí a los 30, a la rata 1 le medí a los 35 y a la rata 1 le medí a los 40. Lo mismo pasa con la 2. Es decir, que los bloques vienen condicionados por el número. Entonces, yo ahora le tengo que indicar blocks. Y acá le vamos a poner tabla R356, peso, número. Entonces ahí tengo los datos cargados. Quiero comparar el peso en función de la edad, pero teniendo en cuenta que son datos apareados. La edad 30, 35 y 40 se la he medido al mismo animal. Ejecuto, me hizo el test de Friedman y me da un p-value de 4,54 por 10 a la menos 5. Muy inferior a 0,05, con lo cual digo, bueno, el peso de las ratas a los diferentes tiempos no es el mismo. Hay otro test que puede aplicar, que es similar al test de Friedman, que es el Quade test, que da resultados similares, se escribe igual, nada más que acá en lugar de Friedman es Quade test, exactamente igual, y si uno lo ejecuta,
nos da un valor, un p-value más pequeño todavía, una probabilidad de error de tipo 1 mucho menor. El Quiet test y el Friedman test sirven para lo mismo, pero algunos tienen, por ejemplo, el Quiet test tiene mayor potencia cuando los tratamientos son pocos. Es decir, si yo tengo 3 tratamientos como acá, preferible hacer el Quiet test y no el Friedman test. Entonces eso, la potencia varía en función del número de tratamientos. Vemos que con los dos nos da una probabilidad de tipo 1 muy baja, o sea que con los dos llegaríamos exactamente a la misma conclusión.